Buenos días con todos. Hoy día nos encontramos vamos a ver dos temas. El primero, en la primera parte vamos a ver el curso de buenas prácticas de almacenamiento. Aparentemente si nosotros entramos a la página web, buscamos en internet, vamos a encontrar fácilmente bastantes casos de problema de mal manejo de los almacenes, ¿no? Y la mayoría de ellos está relacionado con problemas sanitarios. Bueno, acá tenemos un contenido presuntivo, que, como ustedes pueden ver, con respecto a los temas que se van a tratar. Básicamente, ¿cuáles son? Es almacenamiento, todos los puntos generales sobre almacenamiento, que está relacionado también con la compra y selección de productos alimenticios, el rotulado y la rastreabilidad, que nosotros también lo conocíamos como trazabilidad. Entonces comenzamos con los aspectos generales sobre el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, acá en esta foto podemos ver un almacén adecuado, ¿no? La iluminación, la limpieza. Quizás la foto no nos ayuda mucho para ver, ya vamos a ver con respecto a lo que es el estibaje, las dimensiones. Eso hay que también tener muy en cuenta, ¿no? El problema, cuando se les menciona el problema que hay en el mal manejo de almacenes, muchos de ellos están relacionados con programas sociales que generalmente están a cargo de los municipios. Al menos son las noticias que nos llegan, que pues somos generalmente, ustedes saben, quienes están en la empresa privada es un poco más reservada esa información, y definitivamente tendríamos que no se da muy a conocer, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo primero es a veces el diseño, cómo se improvisa muchas veces, ¿no? Los almacenes. Por ejemplo, en este caso es necesario siempre una supervisión. Por ejemplo, al ser programas sociales, quienes más o menos tienen idea de lo que es un programa social, como el vaso de leche, es bastante, a veces, si bien esa potestad se les da a los municipios, pero a veces, muchas veces hay una participación generalmente de terceros, y a veces no es adecuadamente supervisado por quienes deberían supervisar. Veamos entonces. En primer lugar, no tenemos que encuadrar en un marco normativo, ¿no? En este caso tenemos dos reglamentos, ¿no? Un reglamento con respecto a lo que es la norma sanitaria sobre almacenamiento, que son para alimentos de consumo humano terminado, y el cual se deriva a su vez del reglamento de vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas, que es el decreto supremo 007 del año 98, ¿no? Esta norma realmente es una norma en la cual si hacemos una recopilación, fue la norma que se cambió del año 69 por el Código de Salud o Sanidad, que en ese año había, desde el año 69, y que trató en su manera. Ha habido ligeras modificaciones. Es más, esta normativa salió en cierta manera casi en paralelo con la Ley General de Salud, y han habido algunas congruencias, ¿no?, que a veces se daban o no se daban para poder cumplir el reglamento. Entonces, el espíritu con el cual se hizo este reglamento, si ya tiene sus años, es un reglamento muy, muy, muy bueno, que siempre tienen que revisar, porque, como les digo, después de casi 30 años se hizo una nueva ley, y 10 años atrás nosotros habíamos tenido el problema del cólera. Entonces teníamos un desfase de 10 años y comenzábamos como país a proyectarnos en las exportaciones no tradicionales, ¿no? Acuérdense que nosotros habíamos tenido problemas, si se recuerdan, en los años 90 con los famosos pollos. Teníamos en la publicidad los pollos hasta el huevo, ¿no? Que teníamos la publicidad. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un problema
viral asociado a algunos virus como el Newcastle o otros, ¿no? En las granjas que generan tanto pollo como huevos, que generalmente los pollos que se exportaban hacia los mercados tanto de Norteamérica como de la zona este del Asia. Entonces, este reglamento se hizo de acuerdo a lo dispuesto a la Ley General de Salud y en concordancia, dice, ¿no? Por ejemplo, acá está el artículo 1, dice, con arreglo a lo dispuesto con la Ley General de Salud, que es la 26042, y en concordancia con los principios generales de higiene de alimentos del Códex Alimentario. El Códex Alimentario, como lo vamos a ver posteriormente, es el órgano marco a nivel internacional que sirve como referencia con respecto a todo lo que es alimentación y básicamente lo que es sanitización, y un término que vamos a ver más adelante que es inocuidad. Entonces, bajo esa base nosotros se desarrolla esta parte, todo lo que tiene que ver con lo que es higiene alimentaria, ¿no? Dice, las normas generales de higiene, así como las condiciones y requisitos sanitarios a que deberán sujetarse la producción, el transporte, fabricación, el almacenamiento y el fraccionamiento, la elaboración y el expendio de los alimentos y bebidas de consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad. Ya están utilizando un término que es con respecto a la salud, la inocuidad, y al mencionarnos varias etapas que en la producción, que en realidad son las cadenas, ¿no? En la cadena alimenticia. Entonces ahí nos remarca lo que es el almacenamiento. Entonces, teniendo como marco referencial estas normas, como le decimos, entonces volvemos a recapitular. Tenemos los principios generales de higiene del Códex Alimentario y la Ley General de Salud, a su vez con el Reglamento de Vigilancia Sanitario, y del cual va a salir la norma sanitaria sobre almacén de alimentos de consumo humano, ¿no? ¿Qué entendemos? Cuando hablamos de almacenamiento, generalmente no solamente hay que ver también la parte sanitaria, está muy pegada con lo que es gestión, ¿no? Entonces generalmente la gestión está relacionada con muchas veces a lo que es el proceso. Por ejemplo, acá mencionamos un proceso logístico, o sea, es un proceso de una gestión de un ambiente en el cual se trata de llegar a cabo tanto por un lado la gestión sanitaria y por otro lado la gestión en sí del establecimiento. El proceso logístico se encarga de recibir, nos dice, recibir, acumular, mover, mantener cualquier tipo de material. O sea, al final en el almacén ahí es un tipo como de recepción, de entrada y de salida, ¿no? ¿Y qué tipo de mercadería? Para nuestro caso en alimentos son la materia prima, los productos semi-elaborados, los productos elaborados y algunos se puede también algunas maquinarias o equipos que puedan ser operativas o que no están operativas, que deben estar adecuadamente diseñados. En productos semi-elaborados podría ser, pero generalmente muchas veces está en la zona de producción, ¿no? Para eso tenemos cámaras a veces, dependiendo la naturaleza del producto que se va a hacer. Si son que necesita cadena de frío, entonces ahí necesariamente va a estar en la zona de producción. O si es que el producto terminado es necesariamente tiene cadena de frío, también se puede adecuar de una manera muy cuidadosa a estos productos semi-elaborados, pero generalmente está en la zona de producción. La gestión de almacenes se encarga de planificar el almacenamiento de productos en un local, planificar el movimiento, el abastecimiento y llevar el control exacto de los mismos. Entonces, como vemos, la gestión de un almacén, por un lado, tiene que ver con todo lo que es logística. Definitivamente hablamos de carga, movimiento, administración, todo eso, pero a su vez también tiene que verse por la parte sanitaria, ¿no? Hemos comenzado, si recuerdan, remarcando la infraestructura. Estamos hablando por diseño.
Estamos hablando sobre la función en el cual todas las personas definitivamente que están implicados en lo que es manejo sanitario, ustedes saben, se utiliza mucho el término control de calidad, se utiliza aseguramiento de calidad, que implica realmente verificar todos esos requisitos que se piden con respecto a tener al final un producto inocuo, que no altere que no cause daño a la salud de los consumidores. Entonces nosotros tenemos, no solo son diferentes áreas en las zonas de producción, estamos hablando en una industria, pero cuando hablamos en una fábrica, entiéndase, puede comenzar por una panadería, puede ser cualquier lugar donde hay un tipo de producción, es más, una zona de servicio de alimentación, lo que se conoce como catering, es un sistema también de alimentación. En una medida menor, definitivamente son los famosos establecimientos de restauración, restaurantes, cevicherías, que deben adecuarse, obviamente, ¿no? De todas maneras, ellos van a tener un espacio limitado, pero de los cuales también tienen generalmente algunos grandes restaurantes se adecúan con las normativas que les solicita la autoridad de salud con respecto a sanidad. Bueno, como les habíamos hablando en el almacén, ¿cuáles son los procedimientos generalmente? ¿No? Entramos, es como una especie de un feedback, entrada y salida de productos, ¿no? Ahí es un flujo de entrada y de salida. En este caso, ¿qué tenemos? Un procedimiento de recepción, que este procedimiento, valga la redundancia, controla la recepción de mercancías, ¿no? Entonces acá, aparte de la recepción que debe haber como Cardex, todo lo que tiene que ver un almacenero, todo, es también la área de las personas que están encargadas con sanidad, tienen que ver, ¿no?, la recepción de los productos, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, las materias primas que están llegando. Por ejemplo, si alguien quiere por ejemplo, producir un yogur frutado. Por un lado, bueno, generalmente las normas se puede utilizar la leche en polvo, y en paralelo algunos utilizan la leche fresca, ¿no? Para darle a veces más consistencia definitivamente. Si es mucho más homogéneo con leche de polvo, bueno, con leche fresca también se puede utilizar, ¿no? Y tiene otra textura diferente. Por ejemplo, ahí tendrían que ver a la hora de ingreso, que no va a entrar al almacén, va a entrar a producción, pero podría entrar al almacén, por ejemplo, las frutas. Y usted, por ejemplo, que son las famosas frutas en QF que están en frío. Entonces ustedes tienen que verificar cómo está llegando los productos básicamente a recepción, ¿no? Hablan de un proceso de inspección. Bueno, es el proceso en sí del funcionamiento de la zona establecida como almacén. Controla la inspección, dice, ¿no? Este procedimiento de inspección controla la inspección de las mercancías recibidas en almacén. Bueno, ya ese es el proceso que hacen básicamente del almacenero y las personas del administrador del almacén. Hay un proceso de salida, entonces, en el cual se controla el stock de la mercadería que ingresa. El proceso de salida controla la entrega de mercancías. Este proceso puede incluir inspecciones de salida. Y finalmente un proceso de expedición, en el cual también hay que considerar el tipo de embalaje. Casualmente, como les había mencionado inicialmente, por ejemplo, estas frutas que vienen en frío, hay que ver, o cualquier otro producto que pudiera venir en embalaje, ¿no? Por ejemplo, la leche en polvo que hemos mencionado. Entonces hay que verificar también las condiciones tanto de embalaje y de salida de estos productos, ¿no? Y a su vez también, si se está dando cuenta, vamos a tener acá una generación de residuos, ¿no? Que vamos a ver que también se debe manejar adecuadamente, ¿no? Porque muchas veces los embalajes ocupan
tienden a ocupar cierta cantidad de espacio del almacén. Si bien muchos almacenes de muchas empresas ya tienen contactos con terceros para hacer el reciclaje, pero de todas maneras hay un tiempo determinado en que no necesariamente no puede estar constantemente la persona o quien hace el servicio de recoger ese tipo de embalaje, que también se puede optimizar dentro del proceso de producción si es necesario, ¿no? Y la idea es que no haya, porque primero personas no pueden estar tampoco, la idea es que sean lugares exclusivos y que no el contacto directo para evitar problemas de contaminación, problemas mayores. Entonces es reducir, manejar esto, si se puede optimizar estos embalajes y ver las condiciones o el espacio adecuado donde darle el destino final, ¿no? Esto es muy importante en ese caso porque estamos viendo que hay problemas en muchos almacenes con infraestructura. A veces el espacio, el área no ha sido diseñada adecuadamente. El área, a lo mejor la producción de la empresa ha sido ha superado las expectativas y el área es pequeña, ¿no? Entonces para eso también hablamos de los almacenes internos que están en la zona contigua a la zona de producción, y los almacenes externos que están en lugares diferentes a la zona de producción. Tanto ambos tienen que regirse por las mismas reglamentaciones con respecto a saneamiento. Condiciones sanitarias generales que deben cumplir los almacenes de alimentos perecibles y no perecibles. Acá hay condiciones generales en las cuales que tenemos que considerar, que son la exclusividad, la ubicación, las vías de acceso, la estructura y acabado. A su vez, la iluminación, la ventilación, la área de refrigeración si aplica, ¿no? Hay procesos en los cuales no es necesario la refrigeración, muy aparte que puede haber el producto, por ejemplo, un producto terminado que necesariamente tiene que ser guardado, almacenado, o valga la redundancia, en el almacén para de ahí su distribución a los proveedores que ellos crean conveniente. En ese caso sería necesario contar con lo que es la área se considera también lo que es refrigeración, y finalmente también el control de plagas. Con respecto a la exclusividad local, los locales destinados al almacenamiento de alimentos o bebidas no tendrán conexión directa con viviendas ni con locales en los cuales se realice actividades distintas a este tipo de actividad. Estamos viendo una de las características que es la exclusividad, ¿no? Entonces acá nos están indicando, ya les mencioné, les adelanté con respecto a lo que es un almacén interno y un almacén externo. Quizás en el almacén interno generalmente no debería haber problemas porque al final es parte de toda la empresa, de toda la planta, y generalmente la vigilancia, los controles, los monitoreos son partes en general de toda la planta, ¿no? Entonces definitivamente las exigencias que los monitoreos, las verificaciones son muy parecidos o similares a los que se pueden encontrar en la área de producción, por ejemplo. En el caso de los almacenes exteriores, que muchas empresas dedicadas a la alimentación lo realizan, como dijimos, ya que su capacidad ha sido desbordada, deben también ceñirse a las condiciones sanitarias, y ahí quizás podría haber un relajamiento al ser no necesariamente parte de la empresa, y se tendría que estar verificando constantemente, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos más o menos esa idea, que
tenemos que ver con respecto a la exclusividad, ¿no? A veces acá entramos, no solamente hablamos de pymes, ¿no? De MIPE, de pequeñas y medianas empresas. En general, tenemos que un poco sensibilizar, porque el problema, el talón, muchas veces, ¿de qué sirvió a veces invertir tanto en personal, en logística, en todo lo que son procesos, un cuidadoso proceso para tener un producto final adecuado y que justo la zona de almacenamiento o de pre-salida del producto final tenga esos problemas, ¿no? Entonces ahí tampoco la cosa no es la idea tener que el almacén, bueno, tiene que salir sí o sí, a veces no necesariamente, ¿no? Porque a veces tiene que haber un tiempo determinado en almacén también en algunos productos para verificar la estabilidad antes de salir, ¿no? Hay algunos productos que por su AW, la actividad de agua, podrían alterarse, ¿no? Por ejemplo, si un producto que tenga una actividad de agua determinada, que podremos poner, a ver, por ejemplo, bueno, no hablan, por ejemplo, de productos, podríamos haber productos relacionados con conservas, semiconservas, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver la estabilidad por ejemplo, en el caso de semiconservas, el sellado, ¿no? Por ejemplo, antes de liberar esa mercadería, ese lote, tiene que estar un tiempo determinado en almacén. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ese producto, esos embotellados, por ejemplo, ¿no? De algunas frutas, una semiconserva de frutas que está en frascos de vidrio con tapa de metal, que generalmente, y que van a ser distribuidos, ¿no? Fuera del producto de la zona de producción, y a lo mejor los medios logísticos, valga la redundancia, de transporte no sean los adecuados, ¿no? Y entonces para eso es que tiene que haber una evaluación previa del lote, porque si no llega, por ejemplo, llegue ese producto al final de su destino y llegue en las condiciones no adecuadas, fue inversión perdida por liberar, por no tener el almacén adecuado. ¿De qué sirvió? Eso hay que regresarlo. En este caso, no, a lo mejor no cuenta con las condiciones adecuadas. ¿Y qué pasó? Fue inversión perdida, toda la logística se perdió. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo el producto de semiconserva, que es delicado. En este caso no podemos reprocesar. Es más, no debería reprocesarse algo que ya sale fuera de la zona de producción, ¿no? De la planta, definitivamente, ¿no? Entonces hay que tener un poco más, hay que ver la manera como con estos, si es que la empresa no tiene los espacios suficientes, la logística, pues implementar, ¿no? Definitivamente almacenes externos es una manera muy lógica, muy adecuada, que nos va a permitir salvar esa situación y evitar el problema de hacinamiento y el mal manejo de almacén. Nos dicen la ubicación. La ubicación de los almacenes deben ser tal que no implique riesgo de contaminación cruzada a los alimentos que contiene. Los almacenes deben ubicarse respetando el principio de circulación en un solo sentido en el proceso de producción de alimentos. En este caso, al ser un almacén de alimentos, de bebidas, ¿no? Alimentos, bebidas, siempre la idea es restringir el ingreso, ¿no? Porque siempre las condiciones de sanidad siempre tienden a veces, al final, por ejemplo, ingresa lo que es el tipo de transporte, que de ya por sí es un punto, es un punto crítico a considerar. Hablamos de un punto crítico, un punto de observación, un punto a controlar, un
podemos utilizar, ya véanlo desde un punto de si es que la empresa, porque no todas las empresas necesitan, como vamos a ver posteriormente, un HACCP, pero es un sistema que nos podría ayudar a ver estos problemas, o si en alguno de los casos que se puede trabajar con las famosas IPRC que se trabajan en salud, en seguridad y en salud ocupacional. En este caso, para el caso de alimentos y bebidas, la idea es restringir y tener menos problemas. Entonces es por eso es que acá remarca la circulación en un solo sentido. La idea en todo caso es restringir porque evitar una posible contaminación, y al final tendría el haber varios ingresos, el manejo del almacén desde un punto de vista sanitario se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Y obviamente esos varios ingresos también van a facilitar también que puedan haber otro tipo de visitantes ocasionales, como las plagas, que definitivamente no van a tener, que es uno de los problemas por los cuales tenemos problemas con respecto al manejo de almacenes. Dice, no deberán instalarse a menos de 150 metros del lugar en donde se encuentre ubicado algún establecimiento o actividad que por las operaciones o tareas que realizan ocasionen la proliferación de insectos, desprendan polvos, humos, vapores o malos olores, sean fuente de contaminación para los productos alimenticios que fabrican. Bueno, básicamente es la normativa, como les estábamos viendo, de la 00798, que es lo que se aplica, que realmente aplica también hacia en general a las plantas de producción en general. 150 metros es un término referencial. Considerando, también hay que considerar un poco nuestra idiosincrasia de nosotros, al no desarrollar un poco lo que es ordenamiento territorial. Entonces muchas veces las zonificaciones de los municipios no necesariamente están de acuerdo con eso, ¿no? Las famosas zonas ligeras, livianas, en las cuales deberían desarrollarse este tipo de empresas, por ejemplo, muchas veces no son respetadas y está mezclado con zona de vivienda u de otro uso. Pero de todas maneras, esto ya nos indica que si no podemos contar con ese valor que nos están indicando, nosotros vamos a tener que ser todavía aún mucho más cautelosos en las medidas a considerar para que se pueda manejar este almacén de una manera adecuada desde un punto de vista sanitario. Definitivamente, dicen, los terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos o que están expuestos a inundaciones no pueden ser destinados a la construcción de establecimientos que se dediquen a la fabricación y almacenamiento de alimentos y bebidas. Acá hay, bueno, no sé, hace bastante tiempo, por los años 90, hubo un caso de los famosos fideos Lucchetti, ¿no? Que se estableció en la zona, en una zona natural, de reserva natural, digamos, ¿no? Algo así, una zona que fue en los pantanos de Villa, acá en Lima, ¿no? En la zona de Chorrillos. Y ¿no? Fue quizás ha sido un buen ejemplo lo que no se debe hacer, ¿no? Más allá que el sistema manufacturero, lo que produce, también ya está innovando constantemente los estudios de impacto ambiental que deberían verse, pero de todas maneras para esa época en Lucchetti quizás no se previó tanto ni el impacto ambiental ni la normativa en este caso, ¿no? Entonces está además problema de rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos. Vamos a tener problema definitivamente con
con los suelos, ¿no? Que no son suelos compactos, que en cualquier momento van a variar, porque al ser sido utilizado anteriormente, definitivamente siempre va a haber espacios aireados, van a haber como especie de colchones, y definitivamente los residuos orgánicos que puedan generar van a producir lixiviados y también van a producir gases, ¿no? Generalmente. Entonces ese tipo de exudados que se van a generar no van a garantizar que tengamos un almacén adecuadamente, ¿no? Si vamos a ver si nuestra planta está en el lugar adecuado, como dice la norma, a los 150 metros, y por razones de producción necesitamos almacenes externos, ya sea para poder distribuir nuestro producto final en zonas donde generalmente de las cuales podemos distribuir, ¿no? Como tipo hubs, que podemos hacerlo en diferentes lugares. Tenemos que considerar dónde estamos implementando estos almacenes externos, ¿no? En ese caso tenemos que tener mucho cuidado. Rellenos sanitarios, basurales, cementerios. Bueno, la idea es que no haya eso, ¿no? Primero, al final va a generar todo este tipo de contaminante. Vamos a estar expuestos por ejemplo, si la planta va a necesitar muchas veces el problema de alcantarillado, el problema ya que son plantas de alimentación en las que constantemente se emplea agua, y esto va a filtrar, va a haber un tipo de escorrentía directa o indirectamente al subsuelo, y esto va a generar al final problemas de no compactación del suelo y problemas también de contaminación. Nos hablan de las vías de acceso. Las vías de acceso y áreas de desplazamiento que se encuentran dentro del recinto del establecimiento deben tener una superficie pavimentada apta para el tráfico a la cual están destinadas. Casualmente, como se dan cuenta, esto es una colación de lo anterior, ¿no? Nos hablan definitivamente tenemos que tener, es más, ustedes saben que en producción, lo que es alimentación, no solamente es suficiente que sean pavimentadas, sino que también la superficie sea de un material sanitario, ¿no? Al tener este problema, por ejemplo, podemos tener los montacargas que pueden estar pasando, que pueden estar ejerciendo presión sobre un suelo no compactado. Y al final la superficie pavimentada, que puede ser externa a la zona de producción o en las áreas comunes a las diferentes dependencias, ya sea si el almacén se necesita utilizar una área sanitizada por la característica del producto, tendrá que hacerse. Entonces eso nos va a llegar a problemas, la presión que pueden entrar, como le dijo, los montacargas, los carros que pueden hacer la distribución, las camionetas. Entonces eso va a quedar un problema, ¿no? O sea, tenemos que verificar definitivamente las condiciones como estados. Si ya vemos nosotros que hay un problema con respecto a la nivelación de suelos, pues hacer la sugerencia a gerencia general sobre un estudio, ¿no? Un pequeño estudio sobre suelos para ver cuáles son los problemas que pudieran desarrollarse eso, ¿no? La idea es eso, ¿no? Tener documentación. Ustedes saben, ¿no? Yo les hablo de la normativa del año 98, que comenzó a pedirnos documentación. Ya, pues estamos hablando 98, cerca ya de 20 años. Entonces está de más decirles que haya documentación. Lamentablemente, a veces un poco que tenemos que trabajar en eso más, ¿no? Pero para eso están ustedes, ¿no? Para implementar y dar esa oportunidad. Porque muchas veces definitivamente hay que tener en cuenta también muchos emprendedores han desarrollado empresas en esto y no necesariamente han previsto estos requerimientos que se necesitan, ¿no? Que ya se trabajan de hace tantos años. Son ustedes que tienen que dar esos alcances y saber gestionar esas situaciones, ¿no? Estructuras y acabados.
Debe garantizar la protección de alimentos de toda posible contaminación externa. Ya nos están diciendo la protección, ¿no? Contaminación externa, casualmente nos estábamos viendo de básicamente plagas, de algún, puede ser los los gases, los efluentes que pudieran haber por filtración, ser construidos en lugares o contar con mecanismos que prevengan riesgo de contaminación. Zonas fácilmente inundables, sin sistema de evacuación de agua de lluvia, tener riesgo de humedad, materiales de fácil acceso a los roedores, entre otros. Bueno, acá lo que básicamente lo que quiere indicarse es todo lo contrario, ¿no? O sea, evitar que las condiciones con las cuales están dadas generen esto, ¿no? O sea, ya que, por ejemplo, algunos almacenes por la naturaleza, por ejemplo, si estamos hablando de almacenes que hay que darle un mantenimiento cada cierto tiempo, entonces estamos hablando de empleo del agua para la limpieza de los ambientes, y eso tiene que estar considerado. Se debe considerar que debe haber un sistema de alcantarillado, de rejillas por el cual se deba evacuar adecuadamente y que evite también el ingreso de plagas hacia eso, ¿no? O sea, no el mantenimiento constante de los almacenes, que tienen que ser necesarios, pero a su vez que ese mantenimiento no sea un motivo para generar aún más generar problemas como generación de plagas, ¿no? Dice, estructura y acabado de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben ser construidos con materiales impermeables y resistentes a la acción de los roedores. Bueno, definitivamente el control de plagas y entre ellos de roedores, ¿no? Tiene que considerar eso, ¿no? O sea, yo cómo puedo implementar un sistema, garantizar un sistema de almacenaje si es que mi infraestructura o los acabados no han previsto eso, ¿no? Evitar el problema que haya, que los productos faciliten más bien, ¿no? Un roído, por ejemplo, a veces puede ser un tipo de material, eso es lo que tenemos, las parihuelas, que son o las paletas que se pueden utilizar para apilar, para hacer el estibaje de mercadería. A veces no, el material de madera a lo mejor ya está dañado y eso va a facilitar, o la presencia a lo mejor de papeles, cartones, periódicos, va a facilitar que haya eso, ¿no? Es cierto que ahora de acuerdo al tipo y estas paletas, estas parihuelas, estas tarimas generalmente tienden hay que estar verificando cada cuánto tiempo, hay que estar cambiando, hay que darle la limpieza adecuada, porque ustedes saben, hay una superficie que como no es contacto directo con el suelo, que hay que estar dando el mantenimiento, ¿no? En el caso si es constante y es necesario el mantenimiento de limpieza, definitivamente el material en este caso es generalmente es plástica, generalmente este tipo de tarima, ¿no? Que se cambia, ¿no? Que están ya ahí en el mercado, que se está utilizando un poco más contiguo. Por ejemplo, si en este caso se trabaja en frío o con hidrobiológico, definitivamente hablar de tarimas, paletas o parihuelas de madera no tienen sentido, ¿no? Entonces en ese caso hay que adecuarse al qué tipo de producto es con el cual yo generalmente trabajo, ¿no? Estructuras resistentes a roedores, dicen, deben ser construidas con materiales impermeables, ¿no? Impermeables casualmente que faciliten también el lavado y la limpieza, ¿no? Constante. Pisos
Los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas deben ser de material de fácil limpieza y desinfección, que eviten el traspaso de la humedad al interior, mantenerse en buen estado de conservación y limpios. Casualmente ya estábamos hablando de los pisos. Los techos definitivamente tenemos las famosas plagas que ahora lamentablemente no se está tomando muy en serio, pero ya quienes han estado en la área, básicamente en la área de lo que es harinas, toda esta de la producción de fideos, todo básicamente ya se veía ya desde mucho más antes el problema con las aves, ¿no? Ahora que se está generalizando porque también no hay los hábitos adecuados, ¿no? O sea, hay falta la sensibilización, porque si la empresa ve esos problemas, tranquilamente tendría que hacer una especie de manejo con la población alrededor, ¿no? Porque a veces hay problemas con respecto con los hábitos de la población, ¿no? Muchas personas, a pesar que hay normativas de muchos municipios en el cual se prohíbe dar la alimentación a este tipo de animales, lamentablemente no se cumple, primero por hábito de la misma población y segundo porque a veces es realmente muchos municipios no han implementado la manera como controlar cómo hacer las medidas correctivas de la norma que ellos han promulgado, ¿no? Entonces, ese es por un lado, una manera preventiva, ¿no? Más allá de las medidas de control que emplea la empresa, ¿no? Pero primero, definitivamente, para tener un buen almacén, definitivamente nosotros tenemos que tenemos que visualizar hacia la prevención. La prevención, definitivamente, la higiene en nuestra planta, que al ser nosotros parte de ella, va a ser mucho más fácil el manejo, con la sensibilización de personal, de todo eso. Pero si estamos en un entorno casualmente alrededor en el cual no está rodeado de una zona residencial, tenemos el caso en Lima, tenemos muchas en Lima, en muchas zonas del Perú, zonas rodeadas, empresas rodeadas alrededor de zonas de vivienda, y eso trae problemas, ¿no? Por ejemplo, acá hay zonas acá por la zona de Lima, zonas que tenían sus molinos y estaban rodeados de zonas de vivienda. Entonces ahí tenemos el problema, por ejemplo, no solamente de las aves, sino de otro tipo de plagas que hay que saber controlar. Entonces, en el caso de las plagas de las aves, al ser un poco más amplia la dispersión, tendremos que desarrollar estrategias como también trabajar con la población si es que se detecta definitivamente este tipo de comportamientos que al final van a perjudicar a la empresa. Hay muchas maneras de incentivos que la empresa puede desarrollar, y a su vez también ellos están manejando, implementando, mejorando la imagen como empresa, ¿no? Eso es lo que por un lado se puede mejorar lo que se llama responsabilidad social, y por otro lado sencillamente lo que al final estamos buscando es optimizar nuestro sistema de saneamiento, ¿no? Nuestro sistema de inocuidad. Dice, mantener un buen estado de conservación, techos sean material fácil de limpieza y desinfección y que evite el traspaso de humedad al interior. Mantenerse en buen estado y conservación de alimentos. Además, decir que en los almacenes debemos manejar dos criterios básicos, ¿no? Control de temperaturas, control de humedad. Entonces, eso nos va a permitir bastante. Estamos hablando que todo almacén debe contar mínimo, ¿no? Con un termohigrómetro o por separado un higrómetro o termómetro, ¿no? Que nos permitan ver uno de los aspectos del almacenamiento, ¿no? Si se está llevando de la manera adecuada, y garantizar primero si ese almacenamiento es el adecuado, si nuestra materia que está en recepción se está almacenando con las condiciones que esperábamos. En las salas de fabricación o producción,
Ok. Eh, Acá se incluye, es porque los requisitos tanto de fabricación o producción son los mismos para almacenes, ¿ah? Se asume obviamente en algunos, definitivamente eso va a depender mucho de acuerdo a la naturaleza del producto que estamos almacenando, ya sea materia prima, materia intermedia o producto final. Eso va a depender mucho de qué tipo de material estamos. Entonces, pero la tendencia es que los estándares sean muy parecidos. Entonces, en la normativa se habla de los requisitos, ¿no? Para tener una higiene adecuada, que nos hablan de las famosas uniones de paredes con el piso que deben ser a media caña, ¿no? Que, que hasta ahora estamos hablando del año 98, ¿ah? Ojo, que es la normativa del año 98 ha tenido como base definitivamente el Códex Alimentario. Y aún encontramos todavía muchos almacenes de alimentos de empresas en el cual no se cumple este acabado, ¿no? De media caña. Muchos argumentan que quita espacio, eso. Ahí estamos con el problema de diseño, ¿no? Entonces tenemos la otra solución, que son los almacenes externos en el cuales podemos manejar eso, ¿no? Para facilitar su lavado y evitar la acumulación de elementos extraños, claro, ¿no? Al tener una superficie cóncava, convexa, eso facilita definitivamente que no la limpieza sea mucho más fácil por el operario, y al final yo me estoy facilitando también que mi personal pueda hacerlo de una manera eficiente y en tiempos mucho más cortos, ¿no? O sea, estoy también optimizando los tiempos de trabajo hombre en este sentido, ¿no? De personal, trabajador, hora, para que me pueda, las funciones sean de mantenimiento, puedan ser controladas, hacerlas de una manera bien en un tiempo determinado, y que me permita hacer otras actividades adicionales, ¿no? Dentro del perfil de cada persona, ¿no? De sus competencias. Los pisos tendrán un declive hacia canaletas o sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento de líquidos. En donde aplique eso es necesario, ¿no? Porque al final la higiene, el mantenimiento, la idea es que no me forme charcos, ¿no? ¿De qué sirve que yo tenga una superficie adecuada con el material sanitario adecuado, ¿no? Que sea poroso, que facilite? Eso también tienen que considerar. A veces por utilizar material sanitario que a veces les venden, les dicen, no, este es de alto tránsito. Ustedes ahí están en el criterio, alto tránsito, y al final ese alto tránsito es totalmente pulido. El personal se va a caer, se va a resbalar. ¿Qué van a utilizar? Bueno, ya no se utiliza mucho el acerrín, que era muy utilizado, ¿no? Supuestamente ya no debería haber. ¿Qué van a utilizar? Cartones, periódicos, papeles de segundo uso. Entonces eso también ustedes tienen que coordinar. Si ya se hizo eso, utilizar, ¿no? Las alfombras plásticas, que no necesariamente tampoco me van a garantizar una higiene. Sabemos que por esos huequitos, esas porosidades, al final el trabajo va a ser diferente. Pero manejar, a lo mejor ustedes van a tener que ahí implementar un procedimiento adicional en el cual desea considerar el mantenimiento mucho más continuo. Entonces ahí al tener emposado, no me va a facilitar, se me va a emposar el agua y no va a haber la escorrentía adecuada, ¿no? Y obviamente, ¿no? Hacia esas canaletas sumideras, la protección, porque al final nosotros lo que queremos es controlar, ¿no? el ingreso de contaminantes, ¿no? Ya sea en este caso principalmente por plagas, ¿no? El escurrimiento de líquidos, lo que las superficies de las paredes serán lisas y estarán recubiertas con pintura lavable de colores claros. Bueno, acá se puede hablar de revestimiento. Generalmente se utilizan, ¿no?
Ahora con los famosos cerámicos, antiguamente, acuérdense que todavía no estaba muy generalizados los cerámicos para esa época, habían las famosas mayólicas, definitivamente. El problema era el espacio que se formaba entre mayólica y mayólica, ¿no? El sistema del fraguado. El fraguado definitivamente, al ser generalmente se ponía una porcelana, que es un producto generalmente que tiende a atrapar más fácilmente la humedad. Entonces ahí había un problema de limpieza, ¿no? Entonces es por eso que en esta norma se menciona de las pinturas lavables de colores claros. Definitivamente los colores son claros, ¿no? Y cuando habla de pintura lavable, definitivamente se está hablando en el caso de acuerdo al almacén, si está trabajando en zona de frío o en lugares que tienden a condensar, la condensación del aire interno sea un poco elevado, definitivamente acá ya estamos hablando de otro tipo de pintura, ¿no? Que son las famosas las pinturas epóxicas, ¿no? Que generalmente nos van a dar una calidad tiempo mucho mayor de duración, nos va a facilitar la limpieza y una duración de las paredes un tiempo mucho más grande, ¿no? Entonces definitivamente para este tipo las sugerencias están dadas, ustedes tienen que ver, definitivamente tienen que ver, por ejemplo, en las pinturas epóxicas, definitivamente tiene que haber un buen acabado, ¿no? O sea, que el tarrajeo sea el adecuado y que pueda aprender eso. Los colores claros es sencillamente por cuestión de higiene y es cuestión de economía, ¿no? O sea, va a tener un almacén en que definitivamente la iluminación va a ser baja. Bueno, no va a ser baja en comparación a la zona de producción, por ejemplo. Entonces, si yo voy a poner colores oscuros, voy a perderla. Vas a tener que poner una cantidad mayor vamos a gastar más luces, más luminarias. No tiene sentido. Y aparte por una cuestión de higiene, ¿no? Entonces, nos va a facilitar detectar mucho más fácil si hubiera algún problema con respecto a saneamiento en el ambiente. Esa es la idea de porque estos requisitos que son parecidos a los que hay en producción, en el área de producción, se solicita en almacén, ¿no? Definitivamente. Tenemos los techos. Dicen, los techos deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que sean más fáciles de limpiar, impidan la acumulación de suciedad y reduzca al mínimo la condensación de agua y la formación de mohos. Claro, en este caso, definitivamente hay muchos que todavía tenemos que muchas empresas de alimentación en general, pequeña, mediana, grande, que no le damos. A veces el almacén es como el hermano pobre, ¿no? Que a veces tenemos techos de Terni que generan en verano. Imagínese, eso va a generar, y cuando es de Eternit, no necesariamente los Eternit están, o de madera, a veces hasta techo de madera. Ya esto ya es el colmo, pero se ha visto, ¿no? Esto, hablando de 2017, que no necesariamente van a estar, hay una unión contigua, obviamente, con la base que son las paredes, y por ahí sencillamente, al no ser hermético, no lo van a hacer porque son superficies, entre comillas, de carácter temporal. Definitivamente es una puerta de invitación, ingreso para las plagas, en el caso, por ejemplo, que nuestra empresa esté en una zona industrial y que lamentablemente tengamos una zona que produce bastantes olores, humos, o a lo mejor en una zona de alta cerca a una carretera en el cual hay alto tránsito, y por lo tanto va a haber formación de mohos, de hollines, todo generado de la combustión del parque automotor. Va a ingresar por
por esta ranura. Definitivamente hay que proyectar en almacén. A veces el almacén muchos está muy dirigido en alimentos a la entrada y salida y al manejo. A veces la preocupación si los choferos llegaron si en el caso del carro los choferos salen, la distribución es la adecuada. Pero con respecto a la esencia de la empresa, es una empresa de alimentos y la esencia es que debe haber una calidad, un manejo adecuado sanitario de eso. Muchas veces no se maneja adecuadamente. Entonces eso tendríamos que ver. Entonces, a ver, acá puedo leerlo. A ver, bueno, entonces eso tenemos que ver. Hay una pregunta que nos hacen un compañero. Dice que en las cámaras de almacenamiento es adecuado colocar productos hidrobiológicos con productos cárnicos u otro origen en una sola cámara. Y casualmente es eso, mire, de por sí ya tenemos el problema de infraestructura. Tenemos que hay que gestionar eso, ¿no? Definitivamente ustedes saben lo que se llama contaminación cruzada. Tenemos que manejar esa situación, proyectar lo único porque al final todo se hace, o sea, no es que yo estoy en calidad o llego a una empresa que se ha gestionado con calidad o sencillamente que no la han tenido. Muchas empresas se dan cuenta que aparentemente han tenido personal lo que se llama inocuidad o canidad o aseguramiento de la calidad y que no se ha gestionado adecuadamente. Entonces lo que hay que si es que no hay esa posibilidad de mejorar la idea, definitivamente la respuesta es no debería haber porque estamos hablando de una carga alta primero de hidrobiológicos general. Acuérdense que los hidrobiológicos generalmente tienen una carga alta en que generalmente son coliformes, ¿no? A veces, acuérdense que como les estaba mencionando el problema del cólera en los 90, en los años 90 hubo un pavor por los hidrobiológicos, por lo que generalmente por la presencia definitivamente de coliformes que hay en la característica propia. Aparte su característica intrínseca, al tener proteínas, definitivamente hay una facilidad de descomposición mucho más rápida, ¿no? Ahí tienden a desproteinizarse, por eso es que comienzan los malos olores, aparte que tienen una cantidad elevada de grasa no saturada, a diferencia de, ¿no? Entonces es insaturada, entonces eso me va a hacer mucho más fácil que la descomposición de este producto sea más alto. Tenemos que justificar que eso no debe haber, pero por el momento la única manera sería manejar la famosa refrigeración de la parte sucia a la parte de lo más sucio de la parte más baja. Lamentablemente hay sistemas de refrigeración que y yo lo veo y muchas medianas empresas trabajan con empresas de refrigeración bastante conocidas en el cual su sistema de frío está en la parte superior. Pero quizás tenemos que incidir en eso para que se haga la empresa y provea de otra cámara frigorífica. Si la empresa es mediana, yo le digo hasta pequeñas empresas pueden de una manera conseguir las cámaras frigoríficas. Los precios son de estas empresas relativamente artesanales que quizás tienen el problema de control de temperatura o el problema de con respecto a los jefes, que con el tiempo es más fácil que se puedan malograr el sellado, pero es una manera que podemos salir del paso. Inversiones menores o sencillamente una conservadora refrigeradora y emplear eso, pero
justificar el por qué no, al cambiarlo a la zona más fría, a la zona inferior donde deben estar los hidrobiológicos, y van a decir, pero ¿por qué lo están poniendo en el frío si la zona fría está más? Porque esto sencillamente no debería estar acá, y nosotros estamos tratando de manejar para evitar que se contamine. Entonces eso ya va a crear a gerencia, a logística, a quien tenga que ver, o a los mismos propietarios, que muchas veces en las medianas y en las pequeñas se ve que a veces están en todas, justificarles, porque nadie le dijo nada a eso, ellos creían que eso era lo correcto. Entonces eso hay que justificar eso. Eso es lo que definitivamente en una sola cámara, y hay que darle y utilizar definitivamente la manera más hermética, generar la necesidad de que eso no debe haber. Entonces utilizar, cerrar, poner envases cerrados, todo. Entonces generar la necesidad, que es una medida temporal y que a la larga va a tener que no estar en ese lugar. Entonces eso es básicamente lo que podríamos ahí ver eso. Eso nomás. Ya, entonces seguimos si hay alguna otra, entonces continuamos ahí. Estábamos viendo con respecto a ventanas y cualquier otro tipo de abertura deben estar construidas de forma que impidan la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar, y deberán estar provistas de medios que eviten el ingreso de insectos y animales. Estamos viendo definitivamente las mallas. Es por eso hay que lo que es lamentablemente, no es que sea lamentable, pero yo les digo que hay que vender, hay que hacer un poco lo que estamos en sanidad, tenemos que vender, y si es nuestro propio negocio es mucho mejor. O sea, tener que la inversión en lo que son aspectos de sanidad tienen que a la larga nos van a dar la inversión es lo mejor, porque nos van a dar la garantía de seguridad para el negocio, seguridad para los procesos en los cuales se llega. Por ejemplo, acá tenemos que ver si es que el ambiente genera a veces calor, pues utilizar las mallas a veces que sean necesarias para que haya la ventilación adecuada, ¿no? En este caso, en el almacenamiento, ¿no? Si es que la naturaleza del producto lo permite, entonces generar que haya la protección para evitar el ingreso de plagas principalmente, ¿no? Estas mallas, no que pero ya no corre el aire, pues señor, bueno, ya tenemos el almacén implementado. ¿Qué podemos hacer? Tener zonas de ventilación, puede ser, pero sabemos que los ventiladores en un tiempo determinado van a generar también calor. Entonces vemos a la larga eso que está empujando a que al final si es que las temperaturas no corresponden con el tipo de materiales que estamos almacenando, a la larga es que vamos a tener que cerrar todo el almacén y generar una zona y tener una zona de aire acondicionado, ¿no? Para manejar la atmósfera. Si no, nuestra producción, ya sea de producto terminado, intermedio, materia prima, se nos va a terminar. Si tenemos ahí sistema de refrigeración dentro del almacén, y si tenemos problemas de temperaturas altas, al final lo que estamos es haciendo trabajar al sistema refrigerante, porque al final me va a fallar mal, me va a comenzar a formar la escarcha. Y si a lo mejor, como les dije, el compañero que nos dijo casualmente con una zona refrigeradora, tienen estas refrigeradoras artesanales que a veces no necesariamente tienen el soporte adecuado, vamos a tener que tener problemas, o sea, formar más el problema con los famosos plásticos de este sistema de apertización, que van a formar los famosos puntitos de hongo, que al final eso, por más lavado que van a hacer, eso va a tener que cambiarse, y ahí vas a tener siempre el problema del frío. Entonces tenemos que considerar tanto
que las aberturas siempre tienen que haber una protección adecuada. Si el almacén me permite utilizar estas mallas y no voy a tener problema o voy a minimizar al máximo mi control de plagas, pues podemos hacerlo eso. Si eso conlleva a que tenga problemas con respecto a la ventilación o a las temperaturas, pues en ese caso nosotros vamos a tener que implementar sistemas para que contrarreste esto. Al final, como les dije al comienzo, el problema es el problema de un mal manejo de almacenamiento muchas veces, y muchos están relacionados con plagas, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en muchos casos. Iluminación. Veníamos de hablarles básicamente con respecto a lo que era cómo debería estar el revestimiento, la infraestructura. Estábamos hablando de colores claros, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar un poco a lo que también es la iluminación. Entonces, ¿qué nos dice ahí con respecto a iluminación? Los almacenes deben contar con suficiente iluminación natural o artificial distribuida de tal forma que permita la inspección de los productos almacenados. Más que una inspección, lo que nos obviamente interna para nosotros, para el personal, o para si por ejemplo tenemos un grupo que nos ve eso, que hacen la supervisión conjuntamente con nosotros, nos va a ayudar muy fácilmente a que se pueda detectar eso, ¿no? La iluminación, si hubo un procedimiento de limpieza y desinfección o desinfección en el almacén, de acuerdo a sus procedimientos que han establecido. La iluminación, definitivamente, más el ambiente, un ambiente con colores claros, nos va a ayudar a determinar más fácilmente los posibles errores y tomar inmediatamente las medidas correctivas en el caso, ¿no? Y a lo mejor también reformular a lo mejor qué proceso que no habíamos considerado en nuestro procedimiento estaría fallando, si es que esto es repetitivo. Las luminarias se refieren obviamente a la iluminación, focos fluorescentes, deben estar protegidas con mecanismos que impidan, en caso de rotura, puedan constituirse peligro físico para los alimentos almacenados. Claro, en este caso, ¿no? Es la protección de los de los focos, las luces, los fluorescentes tienen que estar protegidos, porque si es que la zona puede ser tránsito y por ejemplo por esa zona pasa un montacarga con determinada altura de productos, es en cualquier momento ha sido apilado una determinada cantidad de productos, por ejemplo, ¿no? O las paletas vacías pueden estar llenas. Ha habido un lugar en el cual ha habido una salida de mercadería y las paletas están acondicionadas, entonces llega una altura alta, o sencillamente por un manejo en el almacén, y se pueden quebrar esto, ¿no? Al tener estas luminarias, la protección adecuada nos garantiza que no puede haber ningún problema, ¿no? Y a su vez también tendríamos que implementar una manera de mantenimiento de estos protectores, ¿no? Porque cada cierto tiempo van a formar al interior algunos insectos que definitivamente, o el polvo se va a acumular y eso hay que estar limpiando cada cierto tiempo, ¿no? La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial deben ser adecuadas, considerando como nivel mínimo de iluminación de 110 lux. Ya, entonces 110 lux es la unidad de luminosidad. Entonces ahí nos están indicando, para eso tenemos equipos que nos indican la cantidad de luminosidad. Este valor es el más bajo dentro de la cadena de producción de una empresa de alimentos. Entonces por eso le decíamos, ¿no? Es el valor más bajo y que nos va a optimizar teniendo superficies de colores claros que nos puedan facilitar la limpieza y el movimiento de los productos. Entonces, en ese caso sí es necesario tener en cuenta cómo se compara, todo están relacionados básicamente, ¿no? La iluminación, y eso también ayudamos a lo que es también a ahorro de energía, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces tenemos por muchos lados, si queremos ver por el lado de economía energética, por ese lado tenemos también
un punto adicional. Eh, bueno, a ver, nos dicen que hay acá nos mencionan algo con respecto a los programas sociales en las instituciones educativas, que normalmente son acondicionados en aulas, o la dirección que están, esas limitaciones que... Entonces, bueno, muchas veces, a veces se consideran las direcciones de estas por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero si el establecimiento, la institución educativa, la escuela o colegio tiene la posibilidad de tener una aula, acondicionar una aula exclusiva con el candado, porque más que todo muchas veces en las direcciones se pone por la sencilla razón de que a veces hay la desconfianza que puedan robar, pero yo creo que ahí también es gestión básicamente del director que está a cargo, y en todo caso también trabajar con la APAFA. Aparte hay un comité, el PRONEI, creo que es no me acuerdo exactamente el nombre, que por ejemplo ese comité ve lo que dan la vista buena, que está constituido tanto por la parte administrativa, docente y los padres de familia, que por ejemplo da la buena pro, por ejemplo, a los kioscos escolares. Por ejemplo, ellos determinan quién va a estar durante un año escolar, a quién se le aprueba. Entonces ahí con ellos sensibilizar para que se haya un espacio exclusivo para alimentar, para que se pueda acondicionar y darle las condiciones adecuadas de mantenimiento y las condiciones de temperatura y humedad dentro de los parámetros. Obviamente considerando definitivamente las tarimas. Por ejemplo, las instituciones educativas, si tienen kioscos, definitivamente ese es un ingreso realmente relativamente considerable que ingresa a las escuelas, muy aparte de lo que pueda recibir la escuela presupuestada anual, muy aparte de lo que pueden recibir por las APAFAS. Entonces por ahí ellos pueden condicionar lo que son parihuelas, los que pueden ser ambientes que puedan el acondicionamiento, el pintado, ¿no? Y el considerar en este caso va a depender mucho el presupuesto con el cual se maneje. Y tener un ambiente iluminado con luz blanca, con paredes de colores claros, tener tarimas, yo creo que ya es un avance bastante. Y tener una especie de un termómetro, un termohigrómetro, que yo no sé en dónde puede ser, si están en Lima, tienen algún conocido en la zona de Emancipación, los precios son relativamente cómodos. Pueden, si es que no están ustedes acá en Lima, pueden solicitarlo a alguien que les compre, y con eso ustedes pueden tener un control y desarrollar un procedimiento. O sea, en otras palabras, demostrar que lo que se está haciendo se está tratando de hacer de una manera profesional. Acuérdense que yo recuerdo, bueno, en una zona del centro del Perú casualmente estábamos en un tiempo que nos llegó, yo no estaba en la zona, en ese tiempo estábamos apoyando, dando nuestros servicios para una institución que era del Estado, que no era que no necesariamente era la institución que debería supervisar el almacenamiento de estos productos de programas sociales. Pero llegó siempre la duda, llegó el problema por un producto, en este caso era un producto enlatado. Y en este caso el problema era, el problema era porque no habían tenido las condiciones adecuadas y se habían chancado, ¿no? O sea, se habían chancado, y ustedes saben, cuando se quiebran las latas, lamentablemente al interior de las latas hay una película, una cobertura que en muchos casos está muy de acuerdo al líquido de gobierno, si es leche, tiene los preservantes, entonces va a quitar en cierta manera
primero va a haber problema de fraccionamiento de esa película y por lo tanto una posible contaminación por algunos metales y va a perder la calidad. Si había un líquido de gobierno, que en este caso son los preservantes, los aditivos, ya les estaría alterando la composición química. Por otro lado, hay la posibilidad de que haya fuga. Entonces, en este caso también nosotros separar. Si no podemos deshacernos de esas latas, tenemos que priorizar que los productos, por ejemplo, enlatados que han llegado en mal estado, sencillamente separarlos y dar la información al caso, ¿no? Hay un riesgo definitivamente porque nosotros no sabemos, más allá que esté las fechas de elaboración en algunos casos, la fecha de vencimiento solamente en otros, separar eso y evitar que haya esos problemas, porque al final, si nosotros no tratamos, pareciera que dicen, no, esto es una escuela, ¿qué tiene que ver? Tenemos que tratar de que estos procedimientos sean de una manera profesional para justificar al final las necesidades que puedan haber. Por ejemplo, en esta escuela que se implemente con los recursos, cómo acondicionar de una manera paulatina un aula para que sea la más adecuada, para evitar problemas definitivamente sobre todo de plagas que van a tener el problema. Y ustedes saben cómo a veces en la PAFA llega uno y llega el problema, por ejemplo, que hay insectos y los niños sencillamente ven y pueden después haber este problema y después el problema se dijo, ¿por qué no se implementó? Si ustedes sabían que tenía que implementarse, ¿por qué no? Entonces, para evitar esos problemas, llegar a problemas mayores, es que hay que prevenir eso. Entonces, sí se puede manejar eso, ¿no? O sea, no, al fin, la idea es llegar a implementar que todos los almacenes tengan estas condiciones, pero creo que se hace gradualmente y eso no solamente pasa en la escuela, pasa en empresas y en empresas que no necesariamente son pymes, son empresas relativamente grandes que quizás a lo mejor porque no se ha dado la supervisión adecuada ha habido un descuido, ¿no? Definitivamente en ese caso tenemos que implementar eso. Entonces eso es lo que más o menos podría agregar sobre ese punto y bueno, cualquier cosa estamos acá porque la idea es que vamos avanzando con el tema, pero hay cosas que nos pueden pasar y tanto el tema que ahora vamos a hacer en la mañana como en la tarde, todo está correlacionado, entonces no hay ningún problema que hagan preguntas en ese sentido porque podemos también, ayudan también a uno a enriquecer con posibles casos que pueden haber sucedido anteriormente. Entonces tenemos acá que teníamos los alimentos, hablaban de dichos de alimentación, cuando los alimentos requerirán al almacenes deben contar con mecanismo de ventilación forzada. Ok, acá habíamos visto las aberturas instaladas de manera cuando los alimentos lo requieran, los almacenes deben contar con mecanismo de ventilación forzada. Eso es lo que se les está diciendo, ¿no? Por ejemplo, casualmente las mallas puede ser si es que no tenemos problema, es que tenemos que ver a nuestro contorno. Si el contorno definitivamente hay una alta tasa de infestación, o sea, hay una alta cantidad de insectos o posibles roedores, estamos relativamente cerca, por ejemplo, a una zona donde botan basura, entonces definitivamente ser un poco más cuidadoso con estas mallas, cambiarlos cada cierto tiempo, verificar que sean metálicas, preferentemente antes se utilizaba nylon, ojo que tenemos acá nuestros amigos los roedores que van a tener ese problema, y si podemos cerrarlo, pues en buena hora, y implementar casualmente lo que les estaba diciendo, mecanismo de ventilación forzada, en este caso sistemas de aire acondicionado, que se pueden controlar cada cierto tiempo, ¿no? O sea, el consumo de electricidad que pudiera generar, si la zona de almacén está lo suficientemente hermetizada, yo creo que la ventilación forzada del aire acondicionado que pudiera haber va a ser lo necesario y no va a incrementar mucho sobre la facturación.
Y además, dependiendo la naturaleza del producto, hasta podemos nosotros, uno conoce lo que se llama validar. Yo voy a validar, voy a hacer pruebas cada cuánto tiempo podría utilizar, apagar y prender cada cierto tiempo. Y me puede estos sistemas de ventilación forzada y me va a garantizar que el almacenamiento sea el adecuado, ¿no? O sea, la temperatura que se ajuste a los requerimientos de conservación de mi mercadería, ¿no? Dice, permiten la calidad, dice, cuando los alimentos requieran, los almacenes deben contar con mecanismos de ventilación forzada que permitan mantener condiciones de calidad sanitaria y inocuidad de los productos almacenados. Dichos sistemas de ventilación deben proporcionar aire limpio, inhibir la condensación y mantener condiciones libres de humo, vapor, malos olores y estar diseñadas de manera tal que impida el ingreso de plagas y otros animales. Acá cuando nos están diciendo de aire limpio, pues eso va a depender, como le digo, mucho de la calidad de nuestros productos a almacenar. Si nosotros tenemos la capacidad, la idea es acá que cuando tenemos atmósferas controladas, por ejemplo con ventilaciones forzadas, ¿qué vamos a tener al final? A tener no solamente aire acondicionado, sino también ductos de ventilación con filtros, que eso nos va a permitir asegurar mucho más que la calidad de nuestros productos sea, ¿no? Obviamente el filtro, estos filtros de membrana que se ponen, que se utilizan generalmente en la zona de producción, los mesh, los espacios que van a ser no van a ser no van a ser similares a los que hay en producción, pero nos podrían ayudar de acuerdo a la calidad de producto, ¿no? Hay productos, como nos habían dicho, si es que es una zona de hidrobiológico, que definitivamente los olores, por la naturaleza del producto, va a llamar definitivamente mayor a la posibilidad de presencia de plaga. Definitivamente ahí tendríamos que ver la posibilidad, primero por el frío y segundo por el ingreso de plagas, el utilizar este tipo de filtros, ¿no? Famosos filtros. Equipos de refrigeración. Acá tenemos en los equipos de refrigeración, todos los ambientes refrigerados deben estar dotados de dispositivos para la medición y registro de temperatura. Bueno, definitivamente es eso, porque nosotros no solamente vamos a ver saneamiento, no vamos a ver temperatura, estamos viendo qué estamos haciendo mantenimiento de equipos. Porque, ok, pudiera haber un área de mantenimiento que es lo adecuado, porque cuando uno ve calidad, cuando es saneamiento, uno tiene que estar en producción, tiene que ver, muchas veces tiene que ser proceso, tiene que ver mantenimiento, limpieza, son muchas cargas. Si hay esa área de mantenimiento y que generalmente debe coordinar con saneamiento, o en muchos casos está a cargo de saneamiento, eso depende de la organización de la empresa. Entonces, en ese caso, debe tener lo que se llaman los registros de temperatura y como ya se les mencionó, también la humedad, ¿no? Porque eso también me va a permitir controlar la posible condensación en ese ambiente y corregirlo. ¿Cómo puedo corregirlo eso, no? A lo mejor necesitaré un tipo de deshumedecedores si es que es necesario, o a lo mejor el sistema de frío no está siendo el adecuado, se está escapando. Hay un cambio de temperaturas, no está lo suficientemente hermetizado el ambiente, y por lo tanto hay un cambio de temperaturas, y ese delta, esa variación de temperaturas me va a formar una condensación que a lo largo me va a traer definitivamente producción de mohos principalmente, y de otros tipos de organismos que pueden generarme problemas, ¿no? Aparte que también me estaría indicando que hay un problema de fuga con respecto a mi sistema de refrigeración. Dichos productos dicen deben colocarse en lugar visible y mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento.
Acá tenemos diferentes, un termómetro de alimentos siempre es básico. Estamos hablando ya para nivel intermedios avanzados, estamos hablando de termómetros calibrados, ¿no? Definitivamente creo que la idea es tener un termómetro de alimento y que no me y eso debería manejarse hasta el restaurante, ¿no? O sea, yo le hablo una experiencia que me sucedió y quizás a veces, bueno, quizás fue, a veces, bueno, cada uno tiene su manera de trabajar y yo, bueno, tengo una manera un poco peculiar y habíamos tenido una relación con un negocio, una especie de proximidad, de confianza, digamos, porque la idea no es que uno es el malo, el policía sanitario, porque al final nosotros tenemos que manejar con producción, con personal de mantenimiento y la idea es que aparte si es que tenemos que en calidad en laboratorio, por ejemplo, si es que toca laboratorio, también ver todo lo que es calidad, son bastantes labores. Entonces, la idea era manejar con esta persona y llevar la manera. Entonces, habíamos ido con un administrador. Le digo, ¿y qué pasa? Este local debería, porque era un local en el cual se manejaba hidrobiológicos. Pero tú tienes varias cámaras. Y tenían el famoso termostato. A veces ustedes ven el termostato que tiene, o los indicadores de temperatura que tienen las cámaras de frío. Que no necesaria, que no, dependiendo del tipo de sistema de refrigeración, no necesariamente, a veces no necesariamente cumple con los requisitos o que con el tiempo va perdiendo exactitud. Entonces, en este caso, yo le digo, al tener tú varias cámaras de frío y trabajas con hidrobiológicos, tienes que tener por lo menos dos o tres termómetros, ¿no? Bueno, elige termómetro que, bueno, se suponía porque era de alimentos, ¿no? Llegamos un tiempo y justo para mala, por eso yo les quiero hablar que no de la manera más adecuada insistan, porque yo quedé bien con ellos. Después vengo con alguien que supuestamente yo le digo, sí, este es un establecimiento que está mejorando todo, y era curiosamente con un representante de Produce. Entonces ya se le había ya tenían las indicaciones, la supervisión y supuestamente local. Yo me puse hacia un lado porque se suponía que también para mí era una manera como había sensibilizado a esa persona que es el administrador y creo que uno de los del establecimiento y que tiene cierta participación en la empresa. Entonces se suponía que era para ver más que todo sensibilización, porque al final la otra persona casualmente del sector que era producer era el que iba a hacer la verificación y que le está dando las observaciones. Y la sorpresa es cuando le hace las observaciones que yo le había dicho y los termómetros. Entonces, como que uno no lo hubiera dicho, ahí hay que estar ahí recalcando qué pasó. Y después le digo, uy, me han pedido traer los termómetros. Y yo le digo, ¿qué pasó con los termómetros? Pero me parece que eso es innecesario. ¿Tú crees que es innecesario? No es que... pero ¿para qué sirve eso? Estábamos hablando de... Son empresas que ya son medianas, que manejan personal, pero como son... tienen participación en la empresa, a veces no necesariamente pueden estar empapados de eso. Para eso estamos nosotros, o sea, para generar es que el señor después me dicen confianza, ¿y para qué? ¿Para qué los termómetros? Y a veces piden demasiadas cosas. Es cierto, cuando uno no está acostumbrado a trabajar bajo estas normativas, te parece que te piden demasiado y son cosas innecesarias. Y me dice, pero el otro también pidió el termómetro. ¿Pero por qué no has comprado? Ya te expliqué. No, es que tenía uno, pero no sé, me da vergüenza. ¿Y cuáles son los termómetros? ¿Por qué no los has sacado? No, porque había comprado termómetros medicinales, que fue para la fiebre. Entonces, estamos hablando de la normativa del año 98, mire. Es una empresa relativamente mediana, grande. Y había comprado esos termómetros medicinales que se utilizan un poquito más grandes, pero que generalmente son los que se utilizan para los botiquines. Entonces la sensibilización no había llegado lo suficiente, ¿no? Entonces hay que constantemente y estar recalcando. En este caso, cuando yo les digo
los termómetros definitivamente tienen que estar calibrados, ¿no? Ya de empresas relativamente grandes, tienen que tener calibrados. La calibración se hace anual, eso creo que solamente es para recordarles a aquellos en las cuales las empresas son grandes y que tienen que hacerlo, ¿no? Teóricamente se maneja que si tengo un equipo nuevo, la garantía es por un año. No es tan exacto eso, ¿no? Pero si hay la posibilidad de hacer un programa de calibración de equipos con el tiempo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Porque esa es la norma que hace. Dice en buenas condiciones recolección y disposición de residuos sólidos. Bueno, está de más decir eso, ¿no? Estamos tratando de evitar por todas maneras que por el ingreso de nuestras plagas y una mala recolección y disposición de residuos sólidos, sencillamente al ser mucho de ellos materia orgánica, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar aún que haya mayor proliferación de insectos, ¿no? En general de plagas, porque la materia orgánica va a ser percibida con mucha más, si no está adecuadamente gestionada. Acá lo que hablamos es de gestión de residuos sólidos, gestión de residuos en general. Al no estar adecuadamente manejada o gestionada, sencillamente lo que va a proliferar no va a facilitar que haya mayor proliferación de este tipo de plagas. A ver, ¿qué tenemos los residuos? A ver, nos dicen que, por ejemplo, en normativa indica que deben tener un indicador, pero en se acepta, sí. La idea, el problema de esos, bueno, los portátiles, como le digo, al final, ojo que los portátiles se utilizan, no hay problema. Se trabaja con portátiles, pero cada cierto tiempo va a depender de cuánto en tu zona de refrigeración, con cuántos tipos de sistema de refrigeración manejas. Tienes que cada cierto tiempo, como vengo a decir, es calibrarlo. Sí se permite. El problema, por ejemplo, si son de pila, por ejemplo, sabes que cada cierto tiempo esto se va a perder. No va a ser perceptible en qué momento ese termómetro me está indicando la lectura adecuada. Yo hago un registro, pero a su vez también voy a tener que hacer, si tengo varios termómetros y por la naturaleza de mi producto yo necesite verificar la temperatura constantemente, a la larga voy a tener que desarrollar un procedimiento de calibración cada cierto tiempo. Generalmente es un año, como les digo, un año. Obviamente lo adecuado es que la calibración se haga a través de lo que antes era el Indecopi, que ahora es el INACAL. Obviamente ellos no lo hacen a través de empresas, han tercializado eso, ¿no? Pero por lo menos podemos, dependiendo, por eso yo le digo, cada empresa, ustedes tienen la ventaja de saber manejar, porque al final cuando ustedes les supervisan, quizá la supervisión externa se puede manejar, la interna, generalmente a veces las muchas famosas auditorías internas, pero obviamente a veces la pasamos bien, pero dependiendo, si está en buena ley con el proveedor, si el proveedor le parece que ha encontrado un proveedor que es mucho más barato y quieren deshacerse de ustedes porque ven que ustedes venden caro, van a buscarle sin razones. Entonces sencillamente en ese caso les pueden pedir: ¿y dónde están sus procedimientos de calibración de estos termómetros portátiles? ¿Bajo qué procedimiento me garantiza que, por ejemplo, como le digo, esos termómetros portátiles que muchas veces son con pila, la pila tiende a perderse, ¿no? Obviamente que ahí se puede utilizar con las famosas sondas, ¿no? Hay los multitester y hay las sondas con las cuales uno puede también trabajar eso. Y se puede estar verificando cada cierto tiempo. Obviamente eso va a depender del presupuesto y la naturaleza de la empresa en la cual se trabaja, ¿no?
A ver, ¿cuáles son los... ¿Cuáles? A ver, gracias. ¿Cuáles son los parámetros de temperatura para una buena conservación de productos? Como le digo, es de acuerdo a la naturaleza. Tenemos que enfocarnos qué es refrigeración y qué es congelación, ¿no es cierto? A ver, vamos a repasar eso un poquito. Obviamente estamos hablando de una refrigeración máxima hasta 7 u 8 grados. Y por debajo de cero estamos hablando de una congelación, ¿no? Eso va a depender mucho de la característica del producto. Por ejemplo, tenemos, se me viene a la idea, muchos productos que deberían considerar esa, si nos apegáramos a las normativas técnicas, por ejemplo, las normativas técnicas INDECOMPI, que son variadas, para un producto determinado, a lo mejor no vamos a cumplir con eso, ¿no? Por ejemplo, se me viene el famoso, si se trabajara, por ejemplo, con el famoso yogur, que la información en el rotulado, como lo vamos a ver, está claro, dice, ¿no? Debe mantenerse, conservarse en temperatura de refrigeración, hasta indica los valores 7 u 8 grados de acuerdo al fabricante. Y no lo estamos haciendo. Entonces, obviamente, acá yo ya no queremos entrar en la formulación. Casualmente yo les puse el ejemplo del yogur inicialmente porque en un tiempo había la flexibilidad de utilizar la leche en polvo, que es mucho más homogénea para producir el yogur, pero en el caso de la leche fresca, que debería hacerse por ley, y la normativa de Intintec, que es Indecopi ahora, que obligaba en cierta manera que sea también con leche fresca, entonces ahí los parámetros obviamente van a ser los parámetros propios de una leche natural se van a alterar mucho más fáciles, ¿no? Oxidación, carga microbiana, se van a variar mucho más rápido porque está muy relacionado con la temperatura que yo he producido. Entonces, en ese caso, los parámetros van a estar determinados, como le digo, básicamente por el producto en general. O sea, la temperatura va a ser, si estamos hablando en refrigeración, que en este momento estamos hablando, es de acuerdo a los parámetros de refrigeración y conservación. En el caso de temperaturas altas, estamos hablando también, ya no hemos visto, pero bueno, lo tomo a cuenta esto, las temperaturas altas. La conservación, ustedes creen las famosas empanadas. Un ejemplo así. Empanada, y no tengo un horno a 30, lo tengo a 25, 30 grados. Ahí tenemos que hablar lo que se llaman temperaturas de riesgo. Acuérdense que tenemos temperaturas de riesgo. Son las zonas de refrigeración, las que son frías, y las que están por encima de, podemos ponerlo 40, 42 grados por encima. Son las temperaturas de 42, porque coliformes pueden crecer hasta 43, 44. ¿Ok? Pongámosles 45. Entonces, a partir de esa temperatura para arriba, tenemos las zonas de temperaturas seguras. En el intermedio, si mi producto ya tiene una carga microbiana, o como hablamos del pescado, pongámosles en un caso hipotético, o sea, que el pescado sea estéril, que no tenga nada de microbios, pero como ya hemos hablado, del pescado tiene proteínas y tiene ácidos grasos no saturados. O sea, va a haber una desnaturalización por su mismo proceso, ¿no? Hay una lisis. ¿Por qué? Porque el producto se altera fácilmente. Entonces, en ese caso, también se va a alterar muy rápidamente. Entonces, estos productos, si lo ponemos dentro de esas temperaturas de riesgo que están por debajo de 8, 9 grados, vamos a ponerlo 8. Siempre hay que evitarnos con sorpresa. Pongamos 8 grados, puede ser 9, las literaturas va a haber hasta 10. Vamos a ir a lo más conservador, 8 grados, y por arriba 45 grados. Si entre ese espacio,
ese espacio entre 8 grados y 45 grados, nosotros estamos dejando productos como nuestro pescado hipotético aséptico, pero se va a deteriorar mucho más rápido y la alteración va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque son temperaturas en las cuales el producto no tiende a conservarse, a pesar que puede estar en el agua, pero ya está por ejemplo, puede ser un pescado de agua dulce, de agua salada, pero ya está en una atmósfera totalmente diferente que yo lo he alterado. Si a eso, como no va a haber un pez o pescado hidrobiológico y totalmente estéril, siempre va a tener su carga microbiana, le estamos dando la temperatura adecuada para que haya más proliferación de ellos. Entonces ese es un poquito tenemos que ver temperaturas, pero eso va a depender definitivamente de nuestro rango, ¿no? O sea, si ponemos un yogur por encima de 45, ya nos va a, un yogur que no tenga tanto conservante, tanto preservante, nos va a dar ya nos va a dar una leche cortada, ¿no? Definitivamente. A ver, en normas indican casos en... A ver, un momentito. Bueno, a ver, cualquier cosita, ahí vamos a ver. Ya en la segunda parte, yo les digo, para cada producto hay las normas Intintec y hay una, no estoy seguro si acá o en la segunda parte está incluido, hay un compendio que he hecho Indecopi. Bueno, al menos en eso hay que, Indecopi debería también estar integrado también en este sentido, ¿no? Indecopi viene de del Consejo de Ministros, ¿no? De la Presidencia del Consejo de Ministros. Residuos sólidos deben estar contenidos recipientes plásticos y metálicos adecuadamente cubiertos. Residuos sólidos, como ya les hemos mencionado esto, ¿no? Protección contra plagas. Bueno, es reiterativo, pero es reiterativo porque casualmente ahora en la mañana justo dije, a ver, vamos a ver qué podíamos, solamente como yo les dije al principio, ahora googleen, como dicen ahora el término, y y pueden encontrar problemas del mal almacenamiento. Por ejemplo, yo así nomás busqué antes de que comenzáramos nosotros acá a facilitar la información entre nosotros. Encontré uno, por ejemplo, de julio de este año, que ha sido en Huamanga, en la zona de Ayacucho, en el cual casualmente un problema de almacenamiento. Casualmente, como algunos de nuestros compañeros han mencionado programas sociales, es el vaso de leche, entonces ya estamos hablando de la competencia municipal. ¿Ves? Ahí podemos nosotros hacer ententes, hacer convenios, más que convenios, ofrecer servicios para que esto es muy repetitivo. O sea, por ejemplo, acá en Huamanga, casualmente a raíz en un almacén que almacena y distribuye productos para el programa social de vaso de leche, se encontraron cereales, latas de leche y sacos de cereales con excremento de roedores, ¿no? Y es más, hasta sacos abiertos de cereales. Ojo que ustedes saben también que a través ya vamos a ver los insectos también, las orinas, a veces tenemos esa costumbre, por ejemplo ahí, ¿no? Un procedimiento, la costumbre a veces de comprar, ok, hasta podemos comprar ahora en que está un poco más de moda los supermercados, pero nosotros no nos garantizan la higiene de esos productos enlatados. Tenemos la costumbre, por ejemplo, de lavar previamente antes de abrir la superficie donde vamos a abrir la parte metálica, no hay, ¿no? Imagínense en estos tipos de almacenes de programas sociales. Yo sé, nuestra compañera nos habló anteriormente con respecto a escuelas, y si es pública,
Bueno, ya si es que hay una oportunidad para ver lo que es kiosco escolar, alimentación saludable, es bien poco por parte del Ministerio de Educación y con mucha más razón no sabemos cómo esto se está replicando en en las direcciones regionales de educación, pero la logística es bastante tediosa y no ayuda necesariamente a las condiciones, pero la idea es acondicionarse eso. En el caso de los municipios primero reciben por presupuesto nacional una determinada partida. Ojo, si este municipio está en zona de emergencia o está dentro de lo que se llama extrema pobreza, reciben partidas presupuestales adicionales. Si a su vez estos municipios generan rentas propias, ya sea por arbitrios o por los servicios contraprestación de servicios o por los famosos autovalúos, a su vez tienen otro tipo de generación de ingresos muy aparte, por eso es que tienen una autonomía municipal. Entonces no debería haber estos problemas. ¿Qué está pasando? Entonces acá, y casualmente, ¿no? Y aparte de eso también vi otro, casualmente uno de abril del 2007, que es en Chanchamayo, similar también, con alimentos, es un programa social y alimentos en el cual se encontró sacos con trigo con gorgojos, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos se ve, es lo más notorio, lo que la prensa y a lo que diríamos a lo macroscópico es más fácil resalta que el problema de plagas. Pero el problema de plagas no porque la zona es Chanchamayo, es zona de selva, hay muchos insectos, es caluroso, o porque en Huancayo, bueno, es una zona de quechua que está en no sé qué zona de Huamanga específicamente, 2300, era una zona que era época de lluvia, estaba cerca de zona de campo donde hay ratones de chacra. No, siempre vamos a buscar las excusas, pero mientras que no pongamos, hagamos sensibilizar a los que tienen la competencia de hacer eso, o sea, justificarlo, ¿no? ¿Por qué se tiene que tomar con seriedad eso, ¿no? Casualmente esto, como le digo, fue cuando yo les hablé de un enlatado bueno, eso sí ha sido no tanto, ha sido hace más de 10 años, 12 años, fue porque a raíz de esas latas llegaron porque había habido intoxicación. Y uno de ellos, un menor de edad, había tenido problemas serios, ¿no? O sea, de salud. Entonces, solamente así es que las autoridades tomaron en cierta manera el interés y entonces comenzaron a tratar de buscar lo que en ese tiempo se conocía como trazabilidad, que ahora se llama rastreabilidad, pero que al final caía por su propio peso por las condiciones de almacenamiento, ¿no? En las cuales estaban, ¿no? Almacenados, eso fue en el centro del país, en el sur hubo casi a los 2 años en paralelo, cuando estaba muy en boga esto de las papillas, los productos alimenticios para programas sociales en Cusco, con problemas contaminados con insecticidas, plaguicidas. Entonces esto, y mire, ¿no? Como les menciono, buscando solamente en internet 2 casos al menos que podía encontrar así fácilmente sin estar siendo un poco más meticuloso. Entonces es un problema que subsiste y que no se está tomando, al menos en la parte de que son más notorios lo que es en programas sociales, ¿no? A ver, dice: almacenes deben contar con mecanismos de protección necesarios para impedir ingresos de insectos, roedores, bueno, pájaros, bueno, todas las que son aves en general, entre otros. Ya les mencioné el problema de las aves, que sí comenzaron en los molinos, en esto, lo que son producciones de harina, de todo lo que son productos farináceos, ¿no? Derivados de fideos, todo eso, y que ya se ha generalizado, porque lamentablemente en muchas, al menos acá en Lima, que hay muchos distritos que cuentan con
la normativa de control de aves, pero lamentablemente no hay muchos de ellos no hay ese alcance de sensibilizar a la población, porque muchos de ellos son personas adultos mayores que van al parque y comienzan a dar los animalitos. Y eso se está viendo generalmente mucho en este tipo de negocios, tipo como los molinos donde tenían donde se acumulaban los granos y donde ahí caían, ¿no? Y eso se está repitiendo ahora básicamente en una ciudad que se está llenando, entre comillas, de edificios, complejos habitacionales, y en los cuales, por ejemplo, ya no serán los molinos, pero son las zonas donde haya facilidad para materia orgánica o para algún insumo que les pueda dar la facilidad, en este caso el agua. Entonces, en muchos de estos edificios se ha construido con zonas comunes donde las evacuaciones del sistema de agua y desagüe de estos baños necesariamente no son fáciles para el acceso del mantenimiento adecuado. Y ahora están viendo el problema, ¿no? Problema de que estamos hablando de edificios de 10, 11 pisos que tienen ese problema y que es bien difícil controlar cuando ya... ¿Por qué? Porque a veces les tienen zonas de ventilación, los baños relativamente pequeños, y por ahí es la zona de ingreso de las heces de estas aves que definitivamente tienen una alta carga alergénica, parasitaria, infectaria, definitivamente, y en zonas como Lima con una alta humedad, una alta contaminación, se incrementa aún mayor eso, ¿no? A ver, después tenemos acá los alimentos elaborados. Vamos a ver definiciones de esto, ¿no? Entonces, continuaremos con esto, ¿no? Luego de un pequeño descanso.